Muy buenas noches, mis queridos hermanos, y para todos los oyentes que tienen la oportunidad de ingresar a mi canal en YouTube. Este video es preparado justamente para todos aquellos que están interesados en los diferentes acontecimientos que están por venir a nivel mundial y que se van a manifestar dentro de muy poco. En este día, para las personas que no me conocen, mi nombre es Oscar Romero. Eh, Les traigo la tercera parte de uno de los mensajes muy importantes, de uno de los mensajes muy polémicos, que se lo conoce en el campo profético, porque sí está registrado en la Biblia, y todos los mensajes que están escritos en la palabra de Dios tienen que cumplirse en su totalidad. Así como está escrito, se va a cumplir. Y por eso nosotros realmente le traemos este mensaje, para que este mensaje traiga arrepentimiento también al pueblo o a todas las personas que no conocen la palabra de Dios y que tengan la oportunidad de ingresar a este video y puedan preparar su vida espiritual mediante los diferentes acontecimientos que están por venir. Y uno de los acontecimientos que se va a cumplir es justamente el tema que hemos estado tratando en los diferentes videos, que se lo conoce como el arrebatamiento o rapto de la iglesia. Hemos visto ante los ojos del mundo que se han manifestado muchos acontecimientos importantes, acontecimientos que prácticamente nos están señalando que estamos entrando a los últimos días, que en el campo bíblico se lo conoce como el tiempo del fin. Porque en el libro de Daniel, el ángel Gabriel, cuando se le presentó a Daniel, le relató la profecía con respecto a la semana 70. Y justamente le decía el ángel Gabriel, le decía a Daniel, dice: entiende, hijo de hombre, la visión. Entiende, Daniel, la visión. Porque la visión que yo te estoy contando justamente de la semana 70 es para el tiempo del fin. Es justamente para nuestros días. Entonces nosotros debemos entender que nosotros estamos viviendo estos acontecimientos y que han sido testigos cómo se han manifestado ante los ojos del mundo, y por eso nosotros sabemos que estamos entrando a una etapa muy, muy difícil, a una etapa muy importante en toda la vida de los seres humanos que vivimos en este planeta. Y doy gracias a Dios por la oportunidad que me da de traer este video, que me ha permitido hacer este video, este tercer video, para que a través de este video pueda preparar el corazón del hombre en el camino que se lo conoce como el camino del Apocalipsis. Muchos acontecimientos que hemos visto ante los ojos de la humanidad han sido el fiel testigo de que Dios está trabajando en el corazón del hombre al 100 por 1, para que esos mensajes de advertencia que ha traído Dios a esta tierra pueda traerle a todos los seres humanos arrepentimiento y salvación por medio de nuestro Señor Jesucristo. Nadie podrá, cuando esté ante el juicio del gran trono blanco de Dios, nadie podrá decir: yo no escuché o yo no sabía del mensaje de salvación que fue predicado en este mundo. Nadie puede ocultar la verdad, porque así está escrito y tiene que cumplirse así como se ha estado cumpliendo ante los ojos de la humanidad. Dice: y este evangelio del reino será predicado en todo el mundo para testimonio a todas las naciones, y entonces vendrá el fin. Es una palabra profética que se está cumpliendo,
porque se está predicando ante los medios de comunicación, ante la radio, la televisión, ante los medios de comunicación como son los celulares. Se ha utilizado el satélite para que toda prédica que se sube al YouTube pueda ser llegado a todas las naciones de la tierra. Entonces es interesante, es muy importante saber lo que estamos viviendo prácticamente nosotros como seres humanos en estos últimos días. Sabemos que estamos llegando a este tiempo que se lo conoce en el campo bíblico o que está escrito en el libro de Daniel como el tiempo del fin. Por eso nosotros, preocupados por este tiempo tan importante para la humanidad, hemos hecho este tipo de videos para que no solamente el cuerpo de Cristo, no solamente los creyentes, los que conocemos la palabra de Dios, podamos estar advertidos y preparados de los diferentes acontecimientos que están por venir, sino también todo aquel que no conoce la palabra de Dios y tenga la oportunidad de escuchar este tipo de video para que esté totalmente advertido de todas las cosas que están por venir más adelante. Es interesante este video porque he venido en los dos videos anteriores, he venido tratando uno de los temas muy polémicos, uno de los temas muy debatidos y que nosotros sabemos a ciencia cierta, nosotros sabemos perfectamente que todo lo que está escrito en la palabra de Dios se va a cumplir así como está escrito. Entonces, es un tema muy interesante, un tema que nos despierta interés, no solamente a los creyentes, sino a todo aquel que tiene la oportunidad de escuchar este mensaje. Despierta un interés de mucha importancia, despierta un interés muy grande que va a preparar a todo oyente, que va a preparar a todo ser humano, que nosotros vamos ingresando a un camino muy difícil que se lo conoce como el camino al Apocalipsis. En este momento vamos a seguir escudriñando la palabra de Dios. En este momento vamos a seguir estudiando este mensaje profético. Y como vuelvo y lo repito, que no solo estaba escrito en uno o en dos libros, sino que está escrito este mensaje en diferentes libros de este acontecimiento que se lo conoce como el rapto de la iglesia. Sabemos que la palabra de Dios, en la palabra de Dios, la palabra rapto no existe. No se encuentra literalmente la palabra rapto. No se encuentra la palabra rapto, pero sabemos que la palabra rapto significa arrebatar. La palabra rapto significa quitar o llevar de repente a sus hijos, quitarlos de este mundo por medio de este acontecimiento tan maravilloso que se lo conoce como arrebatamiento. Entonces, si no creemos a la palabra rapto, por lo menos debemos creer a la palabra que está escrita que se lo conoce como arrebatamiento. Así está escrito en el libro de Tesalonicenses. Y también es un mensaje que es muy extenso, es un mensaje que no solamente se lo utiliza en los libros que escribió el apóstol Pablo, sino también se lo encuentra en el libro de Lucas, que es el libro donde nosotros vamos a estudiarlo en este momento.
Y vamos a entrar al capítulo 12 del libro de Lucas, capítulo 12, versículo 35. Nosotros vamos a introducirnos en este mensaje de la palabra de Dios para que podamos entender este acontecimiento tan precioso y que podamos ir poco a poco conociendo a través de la lectura qué nos quiere decir el arrebatamiento de la iglesia representado en la cena de las bodas del Cordero, relatado por nuestro Señor Jesucristo, y que vuelvo y repito, así como lo manifesté en los dos videos anteriores, que nuestro Señor Jesucristo fue el mismo quien relató este acontecimiento que se lo conoce como el arrebatamiento de la iglesia, y lo manifestó en parábolas para que nosotros podamos entender que este acontecimiento que está escrito en parábolas es para hacernos caer en cuenta a sus hijos, a sus creyentes, de que Él va a manifestarse en este mundo para arrebatar de esta tierra al cuerpo de Cristo, que se lo conoce en el grupo de la parábola de las 10 vírgenes, se lo conoce como al grupo de las vírgenes prudentes. En el libro de Lucas se lo conoce con otro título. En el libro de Lucas se lo conoce como el siervo vigilante. El siervo vigilante representa justamente a los creyentes que van a estar, como la palabra mismo lo dice, vigilando el momento que Cristo se va a manifestar a la tierra para llevar a su iglesia. Entonces leemos el versículo 35 del capítulo 12 del libro de Lucas, y la palabra lo dice en el nombre del Padre, del Hijo y de su Santo Espíritu. Estén ceñidos vuestros lomos y vuestras lámparas encendidas, y vosotros sed semejantes a hombres que aguardan a que su Señor regrese de las bodas, para que cuando llegue y llame, le abran enseguida. Este tema, este texto bíblico que nos relata Lucas, es muy interesante porque el mismo texto manifiesta que nuestro Señor Jesucristo hace una especie de advertencia. Dice: estén ceñidos vuestros lomos y vuestras lámparas encendidas. Como habíamos tratado en el video anterior, las lámparas tienen que estar encendidas para que cuando venga nuestro Señor Jesucristo nos hallen justamente dando testimonio, predicando de la palabra de Dios a todo aquel que ande en oscuridad y todo aquel que necesita el alimento a su tiempo. Así está registrado. Dice: y nosotros debemos estar llenos de luz para que cuando venga Cristo, todas las vírgenes prudentes que estaban llenos del poder de su Santo Espíritu podamos entrar con Él a la cena de las bodas del Cordero. El versículo 36 dice: y vosotros sed semejantes. Otra vez el escritor utiliza la palabra semejante. La palabra semejante es una palabra comparativa que utiliza el escritor para poder enseñar, dice, a hombres que aguardan a que su Señor regrese de las bodas. Nuestro Señor que habla aquí es nuestro Señor Jesucristo, que regresa de las bodas. ¿Para qué regresa nuestro Señor Jesucristo de las bodas? Justamente desciende del cielo, regresando de las bodas,
y viene a la tierra, justamente viene a la tierra para buscar a su iglesia, para buscar al cuerpo de Cristo que se encuentra aquí en esta tierra, porque no pueden celebrar en el cielo la cena de las bodas del Cordero, mientras su novia, que estaba preparada, esperando a su esposo, venga nuestro Señor Jesucristo a esta tierra a buscar a su novia, que es su iglesia, el cuerpo de Cristo que se encuentra en este mundo. Entonces dice, y vosotros sed semejante a hombres. ¿Cómo utiliza la palabra comparativa para manifestar que los hombres que se refiere a este texto, se refiere a sus creyentes, se refiere a sus hijos que aguardan a que su Señor es nuestro Señor Jesucristo, regrese de las bodas, regresa de las bodas, desciende del cielo, viene a la tierra para justamente llevar a todas aquellas vírgenes que estuvieron preparadas con sus lámparas encendidas, así como dice el versículo 35, o sea que estaban llenas del poder de su Santo Espíritu, para que cuando venga nos encuentre trabajando en su obra y ser partícipes nosotros, los creyentes, de la cena de las bodas del Cordero. Entonces, este es un mensaje muy interesante que nos habla el libro de Lucas, y para que nosotros podamos entender que no solamente el arrebatamiento de la iglesia está escrito en los dos libros primeros que estudiamos en el primer video, sino que también está escrito en el libro de Mateo y también está escrito en el libro de Lucas, y que como justamente estudiamos en el segundo video, también está escrito en el libro de Juan, en el capítulo 14, cuando estudiamos sobre nuestro Señor Jesucristo cuando murió en la cruz del Calvario y se fue de esta tierra, les dijo a sus apóstoles, tranquilos, no se preocupen, dice. Dice, creed en Dios, creed también en mí. En la casa de mi Padre, dice, muchas moradas hay. Si así no lo fuera, yo os lo hubiera dicho. Voy pues a preparar lugar para vosotros, dice. Y cuando preparare lugar para vosotros, dice, vendré otra vez y os tomaré a mí mismo. Dice, y los llevaré para que donde yo estoy, vosotros también estéis. Es una promesa irrefutable, es una promesa que está escrita y que se va a cumplir, y que inclusive toca el corazón de mucha gente incrédula, de mucha gente que inclusive está dentro del cuerpo de Cristo y que niega exactamente este acontecimiento tan importante que se lo conoce como el rapto de la iglesia. Está escrito en diferentes libros, y por eso es que yo he tenido la oportunidad de hacer estos videos para poder refutar ese conocimiento que argumentan inclusive dentro de los diferentes miembros que se encuentran dentro del cuerpo de Cristo, y que refutan y manifiestan que no existe el arrebatamiento de la iglesia. Yo con la palabra he tenido la oportunidad de ir enseñando paso a paso el conocimiento profético que se va a manifestar en este mundo, y que nosotros debemos estar preparados y que nosotros debemos estar totalmente advertidos de todo lo que se va a venir en esta tierra. Justamente en los videos anteriores, en uno de los videos, yo tomo a una parábola que es muy conocida, que se lo conoce así como los días de Noé. Pero exactamente ahí voy explicando cómo poco a poco, inclusive, Dios el Padre, cuando
traía este mensaje de advertencia para el mundo antiguo, que iba a venir un diluvio universal. Voy relatando bíblicamente, porque está escrito en el libro de Génesis capítulo 7, habla en el versículo 1, habla en el versículo 4 y habla en el versículo 10, donde manifiesta que Dios el Padre se le presenta a Noé, advirtiéndole que pasados 7 días iba a traer el diluvio sobre la faz de la tierra. Inclusive habla tan claro este mensaje de advertencia de Dios el Padre a Noé, para que Noé pueda creer a este tipo de mensaje y pueda prepararse para este acontecimiento tan importante que se lo conocía en ese entonces como el diluvio universal. Asimismo, yo traigo en este día a colación otra parábola importantísima que se lo conoce como la parábola de Lot, así como los días de Lot. Para poder estudiar esta parábola de así como los días de Lot, así será la venida del Hijo del Hombre, vamos a estudiar al libro de Lucas capítulo 17, versículo 28, 29 y 30. Son mensajes de advertencia que Dios trae al mundo y utiliza parábolas para poder enseñar que así como sucedió en tiempos antiguos, así volverá a ocurrir esta vez, igualito, se volverá a ocurrir por segunda vez, así mismo como sucedió en tiempos antiguos, volverá a ocurrir en estos últimos días. Será totalmente igual, no habrá cambio. Y utiliza, el libro de Lucas utiliza esta parábola para podernos enseñar que así como sucedió en los días de Lot, así será la venida del Hijo del Hombre. Entonces vamos a estudiar el libro de Lucas, capítulo 17, versículo 28, 29 y 30. Dice, así mismo como sucedió en los días de Lot, comían, bebían, compraban, vendían, plantaban, edificaban. Mas el día en que Lot salió de Sodoma, llovió del cielo fuego y azufre y los destruyó a todos. Así será el día en que el Hijo del Hombre se manifieste. Al momento que nosotros leemos este texto bíblico y profético, nosotros no podemos entender a veces porque nos preguntamos, ¿y cómo fueron los días de Lot? Un poco difícil. Pero aquí el libro de Lucas utiliza dos palabras importantísimas que al momento de nosotros, al comprender estas dos palabras, podemos entender la profecía. Dice, asimismo, la palabra asimismo es una palabra de confirmación. Asimismo, como. La palabra como es una palabra comparativa. La palabra asimismo es una palabra de confirmación y la palabra como es una palabra comparativa. Dice, asimismo como sucedió. La palabra suceder está relatando un hecho que sucedió en tiempos antiguos. Dice, asimismo como sucedió en los días de Lot. Comían, bebían, compraban, vendían, plantaban, edificaban. El versículo 29 dice, mas el día en que Lot salió, mas el día, o sea, esta palabra donde dice mas el día, indica exactamente cuando Lot salió de Sodoma y Gomorra. Dice, mas el día en que Lot salió de Sodoma, llovió del cielo fuego y azufre y los destruyó a todos. Entonces, nosotros para poder entender
este mensaje profético, nosotros tenemos que irnos al libro de Génesis para nosotros poder conocer qué sucedió en los días de Lot. Y en el libro de Génesis capítulo 19, del versículo del 1 en adelante, pero voy a irme al libro de Génesis para ser más específico, para ser más exacto. Vamos a ver qué dice el libro de Génesis capítulo 19, 12, 18 y 19. Vamos a leer el libro de Génesis capítulo 19. Desde el versículo 1 hasta el versículo 33. Exactamente, desde el versículo 1 hasta el versículo 29. Desde el versículo 1 del libro de Génesis, del capítulo 19, versículo 1 hasta el versículo 29. Ahí nos narra exactamente cómo fueron los días de Lot. Y así como fueron los días de Lot, así en estos últimos días que nosotros estamos viviendo como seres humanos en esta tierra, está ocurriendo exactamente igualito como sucedió en los días de Lot. Lot fue un hombre también temeroso de Dios, que era sobrino de Abraham y que vivía en las ciudades de Sodoma y Gomorra, donde en ese entonces, en tiempos antiguos, esas ciudades practicaban todo tipo de homosexualismo, que en la palabra de Dios prácticamente le llama, la Biblia le llama la sodomía. La sodomía es una práctica tan antigua, prácticamente desde que el hombre ha estado sobre la faz de la tierra. La sodomía en los tiempos de Lot se practicaba a gran escala. Había la práctica de hombres con hombres y de mujeres con mujeres, y había todo tipo de prácticas sexuales que degradaban la espiritualidad y la conciencia humana. Entonces, para no leerles todo el texto del capítulo 19 del libro de Génesis, les voy a relatar en mis propias palabras sobre qué fue lo que sucedió en los días de Lot. Cuando Abraham estaba justamente viviendo apartado de estas ciudades de Sodoma y Gomorra, dice que un día se le presentaron 3 ángeles, y entre esos ángeles se encontraba Dios el Padre. Dios el Padre visitó a Abraham juntamente con sus 2 ángeles, y lo visitó a Abraham. Y después de esa visita, para no relatar y extenderme mucho en el relato, justamente después de que los 3 ángeles, Jehová el Padre y los 2 ángeles que le acompañaban a Jehová el Padre, lo visitaron a Abraham, después de que estuvo en su tienda con Abraham, dice que al momento de que se iba ya Jehová el Padre de la presencia de Abraham, dice que le dijo, Jehová el Padre le dijo a Abraham, dice,
Destruiré a las ciudades de Sodoma y Gomorra, dice, porque su pecado ha llegado prácticamente hasta el cielo. Y he visto mucha maldad de estos hombres, de estos seres humanos en estas ciudades. Entonces, Abraham comenzó a relatar, le dijo, Señor, pero dijo, ¿por qué vas a destruir a los justos en medio de los pecadores? Entonces, Jehová el Padre le dijo a Abraham, si tú encuentras 50 justos, dice, yo no destruiré a las ciudades de Sodoma y Gomorra. Bueno, y relata el libro de Génesis, que primero en la conversación le dijo que si había 50 justos, después dijo que si había 40 justos, después si había 30 justos, 20 justos, y por último dijo, si encuentras 10 justos, yo no destruiré a las ciudades de Sodoma y Gomorra. Pero ni siquiera había 10 justos entre esas ciudades. Entonces, después de esa conversación, y por los ruegos del padre Abraham, estos ángeles se fueron a las ciudades de Sodoma y Gomorra para cumplir la misión que le había sido encomendado por Jehová el Padre. Dice que al momento que llegaron a estas ciudades de Sodoma y Gomorra, estos ángeles, dice que fue bien recibido por Lot y también por su familia. Dice que al momento de llegar la noche, sabiendo los miembros que vivían en las ciudades de Sodoma y Gomorra, que habían llegado 2 visitantes y que habían entrado a la casa de Lot, dice que estos miembros de estas ciudades que practicaban todo tipo de sodomía, todo tipo de homosexualidad, dice que llegaron hasta la casa de Lot y le pedían a Lot que saquen a estos ángeles para que ellos lo puedan conocer. O sea, la palabra conocer en el campo bíblico significa para que estos hombres que vivían en estas ciudades de Sodoma y Gomorra puedan tener relaciones sexuales con estos hombres que visitaron la casa de Lot, que prácticamente, bíblicamente, se lo conocían como ángeles que habían llegado a esas ciudades. Entonces, la palabra de Dios manifiesta y nos dice tan claramente que después de haber forcejeado los miembros, estas personas que practicaban la sodomía, los miembros de estas 2 ciudades, que querían tener relaciones con estos ángeles, dice que salieron estos ángeles y que cegaron los ojos desde el más pequeño hasta el más viejo, y que pudieron meter a Lot dentro de la casa y cerraron la puerta para que estas personas no puedan prácticamente hacerle ningún tipo de daño ni a Lot, ni a su familia, ni a los ángeles que eran los visitantes a ese lugar. Entonces, la palabra de Dios mismo dice que cuando ya era muy de noche, se fueron a descansar Lot y su familia con los ángeles que estaban como visitantes en ese lugar. Fueron a descansar y la palabra de Dios dice que cuando al rayar el alba, significa que cuando ya estaba amaneciendo, estos 2 ángeles les manifestaron que iban a destruir las ciudades de Sodoma y Gomorra porque había mucho pecado e inmoralidad sexual en esas 2 ciudades de Sodoma y Gomorra. Entonces, Lot, inclusive incrédulo al relato de los 2 ángeles, como que no quería salir de esas ciudades donde él vivía. Inclusive la Biblia dice que estos 2 ángeles, dice, le cogieron de la mano
a Lot y a su familia y los sacaron de esas ciudades. Y cuando ya estaban fuera prácticamente de las ciudades de Sodoma y Gomorra, dice que llegaron a una ciudad muy pequeña que en ese entonces tenía por nombre Zoar. Porque los ángeles tenían la, la facultad y el poder de destruir a estas ciudades de Sodoma y Gomorra por el pecado, por la sodomía, por la homosexualidad, por la inmoralidad sexual que practicaban estas ciudades de ese entonces. Entonces, la Biblia enseña que cuando ya estaba amaneciendo y estaba a punto de asomarse el sol, le dijo a los dos ángeles, dijo: Señor, no destruyas las ciudades de Sodoma y Gomorra hasta que yo llegue a la ciudad de Zoar, una ciudad conjunta a estas dos ciudades que iban a ser destruidas. Entonces los ángeles le dijeron: vete, Lot, con tu familia, y no destruiré las ciudades que van a ser castigadas hasta que llegues a la ciudad de Zoar. Entonces, al momento de que Lot, dice que al momento que salía el sol y llegó a esta ciudad conjunta que se llamaba la ciudad de Zoar, dice la palabra de Dios que estos dos ángeles ejecutaron su juicio, descendieron fuego del cielo a estas dos ciudades que se llamaban en ese entonces las ciudades de Sodoma y Gomorra, dice, y que lo redujeron a cenizas. Prácticamente fueron destruidos estas dos ciudades con todos los habitantes y con todos esos seres humanos de ese entonces que practicaban todo tipo de aberraciones sexuales. Así como sucedió en los días de Lot, la palabra en el libro de Lucas dice: así será cuando el Hijo del Hombre se manifieste. Entonces, nosotros podemos mirar cómo esta palabra así será, que es una palabra afirmativa, nos confirma que así como sucedió en los tiempos de Lot, así volverá a manifestarse en estos últimos días. Los acontecimientos que hemos escuchado del relato del libro de Génesis, cómo la inmoralidad sexual se ha proliferado en estos últimos tiempos, cómo la sodomía, cómo el homosexualismo, cómo el lesbianismo ha tomado tanta fuerza que prácticamente se está cumpliendo la palabra de Dios ante los ojos del mundo y nosotros no entendemos qué es lo que está pasando en nuestro planeta Tierra. Pero lo más interesante de todo esto es que el escritor hace hincapié. Sabemos que estamos viviendo así como los días de Lot, por los acontecimientos, por los hechos que nosotros como seres humanos hemos sido testigos y que nuestros propios ojos prácticamente han confirmado que esto que estaba escrito en la palabra de Dios se ha cumplido de forma perfecta. Pero quiero resaltar algo interesante, quiero resaltar algo importante para que ustedes puedan entender que Dios trae salvación y juicio. ¿A qué me refiero yo con salvación y juicio? Me refiero que cuando Cristo se manifieste a llevar a su iglesia, en esa oscuridad, en una oscuridad que envolverá a toda la faz de la tierra, dice que Cristo en esa oscuridad sacará a su iglesia y que cuando Cristo saque su iglesia, después de que saque su iglesia, desciende el juicio de Dios en este mundo
que se lo conoce como, dice, así como sucedió en los tiempos de Lot, así será cuando el Hijo del Hombre se manifieste. ¿A qué me refiero con esta parte? Para que puedan entender que Lot representa prácticamente a la iglesia. Porque Lot primero tuvo que salir de la ciudad de Sodoma y Gomorra, y al momento que estuvo a salvo, estuvo en la ciudad de Zoar, ya que fue sacado de la ciudad de Sodoma y Gomorra, llegó a la ciudad de Zoar. Entonces vino fuego del cielo a esa ciudad de Sodoma y Gomorra y lo destruyó a todas esas ciudades por causa de su pecado. Asimismo, cuando Cristo venga a llevar a su iglesia en esa oscuridad que envolverá a toda la tierra, Cristo arrebata a su iglesia, y cuando la saca a su iglesia de este mundo, descenderá fuego del cielo por segunda vez, así como los tiempos de Lot, así mismo volverá a ocurrir en este tiempo. Descenderá fuego del cielo y caerá en toda la faz de la tierra, y la tierra quedará semidestruida por el juicio de Dios, por el inicio del juicio de Dios. Inclusive no son los juicios completos, inclusive es el inicio de los juicios de Dios que se van a manifestar de forma tan perfecta, así como está escrito. Por eso dice en el libro de Lucas, dice, así como los días de Lot, así será cuando el Hijo del Hombre se manifieste. Cristo saca a su iglesia, y después de que Cristo saca a su iglesia, descenderá fuego del cielo que caerá en toda la faz de la tierra, y la tierra quedará semidestruida, preparando el escenario para que después del arrebatamiento de la iglesia se manifieste este líder mundial que va a traer solución aparente en el campo político, en el campo social, en el campo religioso y en el campo económico. Va a traer aparentemente solución a esta tierra. Pero sabemos, como dice la palabra de Dios y está escrita, que es el líder mundial que vendrá a esta tierra después del arrebatamiento de la iglesia. La palabra lo conoce como la bestia o el anticristo, que se manifestará en este mundo trayendo aparentemente un pacto de paz exactamente por 7 años en el Medio Oriente. Entonces, nosotros hemos comprendido qué significa en este relato la parábola de así como los días de Lot. He utilizado estas dos parábolas para que nosotros podamos entender, porque ha habido muchos mensajes que han tomado nuestros hermanos, que han tratado de especificar de cómo fueron los días de Noé y cómo fueron los días de Lot. Y se ha hecho un poco difícil porque este conocimiento es un conocimiento muy profundo, es un conocimiento que Dios nos ha permitido que tengamos luz a través de la palabra profética que está escrita, para poder entender cómo se manifestará el arrebatamiento de la iglesia, para poder entender cómo será justamente cuando Cristo se manifieste a llevar a su iglesia en un acontecimiento tan importante, en un acontecimiento tan maravilloso que en el Nuevo Testamento se lo conoce como el Día del Señor, y que en el Antiguo Testamento se lo conoce como el Día de Jehová. Porque los profetas del Antiguo Testamento, en los diferentes libros del Antiguo Testamento, los profetas le llamaban a este día el Día de Jehová.
Y está relatado en el libro de Ezequiel. Dice, y el día de Jehová se manifestará ante el mundo. Dice, y este día será tan espantoso y tan terrible, un acontecimiento algo nunca visto en toda la historia de la humanidad. Asimismo, también lo relata el libro de Joel. Dice que el día de Jehová será un tiempo tan espantoso para la humanidad. Dice que inclusive, dice, gritará allí el valiente. Así dice la palabra. Gritará allí el valiente. Si el valiente grita, ¿cuánto más los que son temerosos, los que tienen un espíritu muy sensible ante los acontecimientos? Si el valiente grita, ¿cuánto más el sensible de espíritu? Que cuando se manifiesten este tipo de acontecimientos, dice que su corazón desfallecerá por causa del temor y de la expectación de las cosas que sobrevendrán sobre la faz de la tierra. Inclusive el libro de Amós dice, en el libro de Amós también está registrado sobre el día de Jehová. Dice, ¿para qué queréis ustedes el día de Jehová? Dice, el día de Jehová será de tinieblas y no de luz. El día de Jehová, dice, será un día tan oscuro, un día lleno de oscuridad, dice que no tendrá resplandor. Así lo dice el libro de Amós. Lo dice el libro de Joel, lo dice el libro de Ezequiel, lo dice el libro de Zacarías, donde dice que viene el día de Jehová. Entonces los profetas del Antiguo Testamento le conocían a la manifestación de nuestro Señor Jesucristo como el día de Jehová. Y en el Nuevo Testamento, el apóstol Pablo, en la mayoría de sus escritos, de los diferentes libros del Nuevo Testamento, el apóstol Pablo le llama el día del Señor, que aparentemente pareciera que fueran diferentes acontecimientos, pero son los mismos acontecimientos, pero con diferente nombre. En el Nuevo Testamento, el apóstol Pablo le llama el día del Señor, y en el Antiguo Testamento, los diferentes profetas le llaman el día de Jehová. Es un acontecimiento que se va a manifestar ante el mundo entero y que se va a cumplir, así como está escrito. Pero, justamente hablándole a los oyentes que están mirando este video, voy a relatar las 3 señales que yo tomo, a estos 3 acontecimientos que yo tomo como señales. La palabra como, vuelvo y repito, es una palabra comparativa, para que cuando se manifiesten estos acontecimientos nosotros estemos totalmente advertidos que cuando se cumplan estos acontecimientos ante los ojos del mundo, se nos viene el arrebatamiento de la iglesia. Y son 3 señales que están registrados proféticamente en la Biblia, tanto en el Nuevo Testamento como en el Antiguo Testamento. Y la primera señal que yo relato en este video se refiere a una profecía que está escrita en el libro de Ezequiel y que está relatado en el capítulo 37, desde el versículo 15 hasta el versículo 22 del libro de Ezequiel, capítulo 37, desde el versículo 15 hasta el versículo 32, donde Jehová el Padre le dice a Ezequiel, hijo de hombre, le dice, escucha esta profecía. Dice, porque así ha dicho Jehová. Dice, hay 2, dice, toma, dice,
dos palos, dos palos y ponlos en tu mano. Dice, y estos dos palos es una profecía que representa justamente al pueblo de Israel. Una profecía que se va a cumplir exactamente así como Jehová lo relata en estos versículos de este capítulo que yo les estoy narrando. Entonces, para no entrar con lujo de detalle, porque si les comienzo a relatar esta profecía que en mi libro que se llama Película del Futuro, yo lo tengo escrito a este acontecimiento como la profecía de los dos palos. En esta profecía de los dos palos, bueno, les voy a contar la parte final de esta profecía que se la conoce como la profecía de los dos palos. Yo le puse ese título a esta profecía porque son dos palos en las manos de Ezequiel, narrado por Jehová el Padre, donde dice, toma dos palos, y estos dos palos tienen representaciones de dos naciones, de la nación de Israel. Pero les voy a relatar la parte final de esta profecía para no alargar mucho el cuento, porque si me comienzo a relatar desde el principio de esta profecía, no termino con este video. Pero aquí se refiere al regreso del pueblo de Israel que estuvieron esparcidos entre todas las naciones por un lapso aproximado de casi 2000 años. Donde el final de esta profecía dice, así ha dicho Jehová. Es palabra de Dios y no es palabra mía o palabra humana. Y vamos a entrar al libro de Ezequiel para nosotros poder entender a qué se refiere esta profecía. Capítulo 37 del libro de Ezequiel, versículo 21 y 22. Y le dirás, así dice Dios el Padre, y le dirás, le dice a Ezequiel, y le dirás, así ha dicho Jehová. Aquí habla sumamente clara la palabra de Dios. Dice, así ha dicho Jehová, el Señor. He aquí yo tomo a los hijos de Israel de entre las naciones, a las cuales fueron, y los recogeré de todas partes, y los traeré a su tierra, y los haré una nación en la tierra, en los montes de Israel. Y un rey será a todos ellos por rey, y nunca más serán dos naciones, ni nunca más serán divididos en dos reinos. Esta palabra profética se refiere a la nación de Israel, que estuvo esparcido por casi 2000 años, y que nosotros podemos conocer por la historia que el 14 de mayo de 1948, las Naciones Unidas, que era una organización que recién tenía aproximadamente 3 años desde su creación, declara a la nación de Israel como una nación libre e independiente con su capital, Jerusalén. Y a partir de 1948 nace la última generación, que es esta última generación que en el campo profético, no bíblico, porque en el campo bíblico una generación corresponde a 40 años. En el campo profético, una generación corresponde a 70 años. A partir de 1948 nace esta última generación en el campo profético. Y esta última generación estamos viendo que está llegando a su etapa final. Que se inició, que si nosotros podemos entender que esta última generación inició el 14 de mayo de 1948, sumándole esta última generación que son 70 años, el final de esta generación termina el 14 de mayo del 2018.
Estamos a punto de finalizar una de las más grandes señales que yo le tengo registrado en mi libro que se llama Película del Futuro y que es la primera señal que se tiene que cumplir antes de que Cristo venga a llevar a su iglesia. Ahora, el segundo acontecimiento que yo le tengo registrado como señal es exactamente la guerra de Rusia, la guerra de Rusia y de las naciones aliadas que se le unen a Rusia, que son naciones, la mayoría que son naciones musulmanas, que se le unen a Rusia, que son aproximadamente 5 naciones. Estas naciones son, la más importante es Irán, que, que en nombre antiguo está registrado en la Biblia como, como Persia. Así estaba registrado en tiempo antiguo, estaba registrado la nación actualmente que ahora en estos últimos días se le conoce como la nación de Irán. En tiempos antiguos el nombre bíblico, el nombre antiguo de esta nación era Persia. Esta es una de las 5 naciones que se le une a Rusia para declarar la guerra a Israel. Y no solamente se le une Irán, sino que se le une Sudán, se le une Etiopía, también se le une eh, una de las naciones que conformaban antiguamente la Unión Soviética, que es lo que ahora en la actualidad se lo conoce como a esta nación de Armenia. Es una nación prácticamente donde está registrado un cierto número, un cierto porcentaje del mundo musulmán y que también se unirá a la guerra a favor de Rusia. Y una de las últimas naciones que se le unirán en los últimos días a la nación de Rusia es la nación de Turquía. Pero no se le unirá prácticamente como nación, sino habrá una especie de un grupo muy fuerte, que conforma parte del Estado Islámico, del mundo musulmán.